Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es YouEres YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un lunes más con las noticias más importantes de Dragon Ball y de Dragon Ball Online. Ya viste la semana pasada que hablo muchos idiomas, y señor, en el tráiler del canal, pero de momento no podemos hacer que todos los vídeos salgan en todos los idiomas, por lo que no os olvidéis que ponemos subtítulos para todos. Ya lo comenté en el tráiler, si no echáis un vistacillo. ¿Qué más? Recordaros que podéis ser miembros del canal y tener acceso a contenido exclusivo. Ya tenemos alguno allí, muchas gracias por haberte hecho miembro. Y bueno, vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana, pero antes recordar que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, también en TikTok, y que dejaré el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal, que sería muy bien, la verdad. Así que poquito más, vamos a darle candela a las noticias de esta semana. Y para comenzar vamos a hablar de Dragon Ball Daima, sí señor, porque este anime que están preparando está Akira Toriyama muy implicado en él y se han confirmado ya los personajes que saldrán en la serie. Tendremos a Shenron, Goku, Goten, Piccolo, Krillin, Chi-Chi, Kaioshin, Karin, Bulma, Majin Buu, Satan, Androide 18, madre mía que me quedo sin aire, Ryuma, Babidi, Muten Roshi, Vegeta, Oolong, Puar, Yamcha, Maron y Trunks. Estos son de momento los que están confirmados y esperamos que se estrene en algún momento de 2024, por lo que está bastante bien. ¿Qué más? Pues ya salió el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super. Y la verdad es que no está mal. Este arco, este final que se está encaminando, está bastante bien. Veremos a ver qué viene después. Pero ya no le puede quedar muchos más capítulos. Si lo alargan demasiado ya es por vender, básicamente. Pero bueno, no está mal. Si le quieres echar un vistazo, pues echarlo, pues ya lo tenéis gratis en Manga Plus para leerlo online. Y ahora sí vamos a darle candela a las noticias de Dragon Ball Online. Y vamos a hablar primero de Super DBO, ¿vale? Este maravilloso remake, por decirlo así, de Dragon Ball Online, en el que nos han mostrado nuevas imágenes. Están recreando todos los NPC. Ya enseñamos a Jiru, una especie de Jiru, la semana pasada. Y aquí en este caso vamos a enseñar al androide Hope, el que nos da misiones de TMQ y demás, y vende scooters. Y la verdad es que está muy bien, me gusta mucho cómo le están encaminando. La verdad es que han respetado bastante el diseño original y eso se agradece, ¿vale? En Super DBO, cuando tengamos la beta, la compartiremos en el canal. ¿Qué más deciros? Bueno, pues en global hay un secreto, es que están preparando un update que, según nos ha comentado el creador, Verdan, desde aquí te mandamos un saludo, pues nos ha comentado que van a venir muchas sorpresitas y nos van a dejar testearlo aquí en el canal, ¿vale? En breve. Así que en cuanto podamos testear haremos un directo, sí señor, os lo prometo. Este es prometido que va a ser un directito de global, del próximo contenido de global. ¿Qué vendrá? Pues no lo sabemos. A lo mejor las segundas transformaciones, quién sabe, ojalá. No lo sé, o sea, digo ojalá, pero no lo sé, o sea, que no hagáis demasiado hype hasta que lo veamos. En cuanto a Hope, pues nos han dicho que están actualizando lo que son las quests de papaya, ¿vale? Por lo que estarán metiendo algunas quests más, etcétera. Pero poquito más, de momento ya tenemos lo que comentamos la semana pasada. ¿No sabéis el qué? Pues entrar en el canal, en el vídeo de la semana pasada, no el de los trailers, y le echáis un vistacillo a las novedades que va a traer Hope. En cuanto a Unlimited, pues poquito nos han desvelado. Lo último que hemos hablado con el creador es que ya está al 70% lista la doble clase, la dual class. Y luego nos han enseñado una cosa bastante chula, es que vamos a tener un botón para cambiar la clase directamente en la pantalla de personaje. Cuando das a C, que te sale la ficha de personaje, tendremos un botoncito para cambiar la clase. Aquí lo estáis viendo. Y la verdad es que eso está muy bien. En vez de poner comandos y demás, un botoncito y listo. Muy simple, muy sencillito, pero muy guay. En cuanto a Crisis, que mucho me habéis preguntado, ¿qué pasa con Crisis? Pues Crisis está funcionando fenomenal. Y nos han comentado que el Battleground ya está listo. Vamos, ya está perfecto, ya está para lanzarlo. Lo lanzarán en su primera versión. Y nos han explicado algo de él, ¿vale? Del Battleground, y es que tendrá un pase que contará con 100 niveles normales y 100 exclusivos. Los 100 niveles exclusivos estará reservado para los ganadores de las temporadas de Budokai, loterías, y quien quiera adquirirlo podrá adquirirlo en la tienda. O sea, lo obtienes gratis si ganas la temporada de Budokai o la lotería, esos 100 niveles, y si no lo puedes comprar en la tienda. Y son 100 niveles no restrictivos. Eso quiere decir que si subes al nivel 100 no vas a dejar de ganar recompensas, sino todo lo contrario. Cada vez que completes la barra de experiencia de este Battleground vas a recibir una recompensa al azar. Eso quiere decir, vamos, que el Battleground podrá ser infinito, ¿vale? O sea, siempre se va a poder sacar cosas y jugar. O sea que bastante guay. ¿Qué más? Pues bueno, tenemos unas noticias bastante importantes ahora. Primero de todo, pues vamos a hablar de Galaxy. Galaxy nos ha comentado
que tiene dos cosas nuevas que está metiendo. Una son los efectos de las Doji Balls, que lo vamos a poder transmutar, transferir, pasar a otros dojis. Es decir, si tienes un doji con una Doji Ball que te da un efecto que te gusta, tendrás una opción para transferir esa ventaja, por decirlo así, ese efecto, a otro doji, y eso mola un puñado. Y luego algo que me ha encantado, y es que no sé si conocéis, pero en el Final Fantasy XIV hay un sistema, y en muchos juegos lo hay, también en el Lord of the Rings Online, que es el glamour o los cosméticos, ¿vale? Pues vamos a poder meterle glamour en las armas. Esto quiere decir que tú pones una espada que es de la leche, que mete una caña que no veas, que tiene un ataque altísimo, pero no te gusta la estética, te gusta la estética de otra espada. Pues vas a poder poner la apariencia de la otra espada, de la espada que tú quieras, sobre la espada que lleves vestida. Es decir, ponerle una piel, un skin, ¿vale? De algo que ya hayas tenido sobre estas armas. Y eso es alucinante. Me encanta que le metan el sistema de glamour en Dragon Ball Online. Es algo que se necesita en todos los servidores y que Galaxy lo está metiendo. Bueno, lo meterá en breve. Y vamos a pasar ahora con Omega. Estáis todos ahí diciendo, ¿qué pasa con Omega? ¿Qué pasa con Omega? Bueno, pues os vamos a contar algunas cositas de Omega. En este caso, nos han comentado bastantes detalles. Sé que lo dije la semana pasada, que lo iba a enseñar. Y bueno, pues aquí os las voy a contar. Todas las novedades que va a traer Omega. ¿Vale? Nos han aclarado bastantes cositas. No tiene... O sea, lo que nos han dicho es que la PET, ¿vale? La PET que tenemos va a tener una barrita para agregar las skills. Luego tenemos muchas... o sea, van a tener muchas bolsas, muchas cajas de más de 32 huecos, lo cual mola. Atentos, en Omega van a tener nuevas transformaciones. Sí, señor, nuevas transformaciones. Las agregarán más adelante, pero las van a tener. O sea, ya nos han comentado, ya está confirmada esta información de que en Dragon Ball Online Omega van a tener nuevas transformaciones. Se están poniendo todos a la par porque 2024 viene con segundas transformaciones mínimo. Y luego nuevos recursos para PvE, ¿vale? O sea, bastante importante. ¿Qué más deciros? El sistema de tokens va a ganarse estando AFK o farmeando. Y esas cositas, o sea, lo que son las segundas transformaciones tienen que equilibrarlo, pero de momento estas son las cosas que van a traer. También nos han dicho que el servidor será un poco difícil, no será tan fácil como los demás, porque han implementado un sistema de ventas para que la gente pueda vender. Atentos, podréis vender vuestra cuenta a través del panel del sitio, ya que pasáis tiempo jugando y no es justo, no hay nada más justo que poder vender vuestra cuenta por dinero real. Es decir, en Omega vais a poder crearos una cuenta, subirla a nivel máximo y venderla por dinero real, lo cual mola un puñado. Así que bastante interesante. Y luego vamos a pasar con Time and Space. Voy a hacer un directito de Time and Space, que lo sepáis, pero nos han enseñado algunas cositas a través de su canal. Y una de las cosas más chulas que nos han enseñado es que vamos a poder usar a Majin Buu y vamos a poder usar Android 17, ya lo estaréis viendo aquí en el vídeo, pero aparte los mapas no van a tener restricciones de entorno, lo cual mola, porque eso de que te choques un edificio y no puedas superarlo saltando no ha gustado nunca. Pues no va a tener restricciones, sí señor, va a estar muy guay. Ya sabéis que Time and Space es una especie de remasterización. No es una remasterización, es el juego original que había desaparecido y lo han sacado de nuevo. Y vamos a tener localizaciones tanto en Kame House como en el planeta de Kaio y en el desierto, aparte del ring de combates. Así que bastante bien. Y poquito más, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Espero que os haya molado. Si estáis viendo el canal por primera vez y os mola, no olvidéis suscribiros, darle like y a la campanita. Y nos veremos esta semanita en algún directo como he comentado. Un saludete, chao.